Hay historias que no estallan con un grito, sino que comienzan con un simple susurro, casi imperceptible, que se desliza por la vida de un hombre sin que éste lo note. Así empieza siempre la presencia de una narcisista encubierta, silenciosa, elegante, aparentemente inofensiva. No llega arrasando, no exige atención de inmediato, no se muestra como una tormenta, sino como una brisa suave que parece traer consuelo. Y es precisamente ese disfraz de vulnerabilidad lo que la convierte en la forma más peligrosa de manipulación emocional que un hombre puede enfrentar. Mientras el mundo advierte sobre las mujeres ruidosas, dramáticas, excesivamente centradas en sí mismas, casi nadie habla de la depredadora que se esconde detrás de sonrisas tímidas, palabras delicadas y un aire de fragilidad cuidadosamente construido. Ella no se alimenta de la admiración pública, sino del control íntimo, del poder invisible que ejerce sobre la mente de quien se atreve a acercarse demasiado. Esa es la trampa que tantos hombres, incluso los más inteligentes, no logran ver a tiempo. Un día creen haber encontrado a una mujer especial, una que parece comprenderlos como nadie, que escucha, que empatiza, que muestra un nivel de sensibilidad casi celestial. Pero detrás de esa fachada se esconde una operadora emocional experta, una estratega silenciosa que, mientras juega a ser víctima, prepara sin prisa la estructura que sostendrá su poder sobre la psicología masculina. Porque lo más inquietante no es lo que ella muestra, sino lo que oculta, la precisión quirúrgica con la que identifica las debilidades emocionales, la rapidez con la que detecta la necesidad de conexión, la facilidad con la que convierte la compasión del hombre en un arma contra él mismo. Y cuando por fin despiertas, ya no sabes en qué momento caíste. No recuerdas cuándo dejaste de escucharte a ti mismo, cuándo empezaste a justificarlo todo, cuándo comenzaste a dudar de tu percepción. Esa duda, ese desgaste silencioso, es la verdadera marca de la narcisista encubierta. No necesita gritar para destruir. Le basta con sembrar pequeñas grietas que, con el tiempo, se convierten en abismos. Antes de entrar en los mecanismos que utiliza para capturar y desmantelar la fortaleza emocional masculina, es necesario hacer una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Cómo una mujer aparentemente tan frágil puede ejercer tanto poder sobre un hombre sin que él lo note? La respuesta se revelará pieza por pieza, porque lo que sigue no es solo un análisis psicológico, sino una autopsia emocional. Un mapa completo del proceso que convierte a un hombre seguro en una sombra de sí mismo. Y para comprender ese viaje, debemos comenzar por la primera arma, la más suave y la más letal: la vulnerabilidad fabricada. La primera táctica de la narcisista encubierta no es un ataque directo, ni una crítica disfrazada, ni una seducción evidente. Es algo mucho más sutil, casi imposible de cuestionar sin parecer insensible. Ella se presenta como una mujer herida, marcada por un pasado difícil, atravesada por traiciones que todavía duelen, cargando cicatrices que comparte contigo en una etapa sorprendentemente temprana. No pasan ni unas pocas conversaciones antes de que empiece a revelarte historias que cualquier persona tardaría semanas o meses en confiar. Habla de una infancia quebrada, de amores que la traicionaron, de miedos que la persiguen por las noches, de inseguridades tan profundas que parece milagroso que te las confiese a ti. Y tú, como la mayoría de los hombres, interpretas esa apertura como una prueba de conexión auténtica. Te dices que debes sentir algo especial por ti para confiarte secretos tan íntimos. Te convences de que has sido elegido para ver una parte de ella que nadie más conoce. De pronto, no eres solo un hombre que la está conociendo. Te conviertes en su confidente, su refugio, su supuesto salvador emocional. Esa sensación de intimidad acelerada es precisamente la trampa. La vulnerabilidad genuina crea reciprocidad, un espacio seguro donde ambos pueden abrirse sin miedo. Pero la vulnerabilidad fabricada, la que ella utiliza, no busca cercanía emocional, sino un tipo muy particular de poder. Cada detalle doloroso que te revela es un ladrillo más en la estructura psicológica
que está levantando alrededor de ti. No te das cuenta, pero mientras la escuchas, mientras intentas comprenderla, mientras te conmueves con sus heridas, estás bajando tus defensas. Estás dejando de evaluar la relación con claridad, porque ahora sientes responsabilidad. No quieres lastimarla, no quieres fallarle. Ella no tiene que pedirte nada. Basta con que comparta su sufrimiento para que tú, movido por tu instinto protector, empieces a hacer concesiones que jamás harías con alguien que no te hubiese mostrado ese nivel de supuesta honestidad emocional. Y aquí es donde su estrategia se vuelve realmente peligrosa. Cada trauma que menciona servirá más adelante como justificación para sus comportamientos irracionales, para sus explosiones, para sus cambios bruscos de humor. Cada historia que te contó se transformará en munición que usará cuando le convenga. No es casualidad que esa primera fase se sienta tan intensa, tan absorbente, tan magnética. No estás construyendo una relación, estás siendo reclutado para un rol. El del terapeuta emocional sin sueldo, el que debe sanar sin recibir nada a cambio. El hombre termina sintiéndose honrado por ser quien la entiende, sin notar que está entrando en un contrato emocional unilateral, donde ella tiene necesidades infinitas, y él asumirá la carga de satisfacerlas sin derecho a expresar las suyas. Por eso la vulnerabilidad fabricada no solo conmueve, sino que agota. Hace que muchos hombres confundan manipulación con intimidad, obligación con amor, sacrificio con conexión. Es la entrada perfecta a un laberinto emocional del que pocos salen sin heridas profundas. Y cuando ya estás suficientemente vinculado a su dolor, cuando ya te sientes responsable de su bienestar, ella activa la siguiente fase, una que transforma esa supuesta fragilidad en un arma mucho más devastadora: la toma de rehenes emocionales. Una vez que la vulnerabilidad fabricada ha cumplido su función y tú has bajado las defensas, comienza la fase más desgastante y adictiva del proceso: la toma de rehenes emocionales. Aquí, la narcisista encubierta deja de presentarse solo como víctima de su pasado y empieza a convertirte en responsable directo de su presente emocional. Sus estados de ánimo empiezan a fluctuar con una intensidad desconcertante. Un comentario inocente puede hacerla llorar. Una pausa en la conversación puede convertirla en un mar de angustia. Una mala interpretación de tono puede transformarse en una discusión dramática que te deja exhausto. Y lo más inquietante es que nada de esto parece proporcional a lo que realmente ocurre. Pero tú, condicionado por toda la supuesta vulnerabilidad que te ha mostrado antes, interpretas sus reacciones como auténticas. Piensas que la has herido sin querer, que has tocado una memoria dolorosa, o que has reactivado un trauma del que te hizo responsable sin decirlo explícitamente. Cada lágrima suya se convierte en una orden silenciosa. Cada gesto de tristeza te obliga a retroceder, a disculparte, a ajustar tu conducta. Cuando se enfada, tú te sientes culpable. Cuando se quiebra, tú te sientes obligado a reparar el daño. Cuando se muestra decepcionada, tú te esfuerzas por compensar algo que ni siquiera sabes qué fue. Ella ha logrado instalar en ti la idea de que su bienestar emocional depende totalmente de tus acciones. Y desde ese momento, cada emoción suya se transforma en una palanca de control. Porque mientras tú expresas emociones cuando las sientes, ella expresa emociones cuando las necesita. No porque mienta necesariamente, sino porque aprendió desde muy joven que las emociones, especialmente en mujeres, tienen un poder enorme sobre el comportamiento masculino. Cuando llora, tú te suavizas. Cuando se molesta, tú cedes. Cuando parece rota, tú te vuelves más cuidadoso. Poco a poco, sin que te des cuenta, la dinámica deja de ser relación y se convierte en gestión emocional. Ella reacciona, tú corriges, ella se quiebra, tú reparas, ella exige directa o indirectamente, tú cumples para evitar otra tormenta. Empiezas a caminar sobre un campo minado donde cada palabra, cada gesto, cada silencio puede detonar una explosión emocional. Tu energía se concentra en no molestarla, en evitar discusiones, en mantenerla estable. Y mientras tú haces malabares emocionales,
Ella no tiene ninguna responsabilidad por lo que tú sientes. Tu angustia no le importa, tu cansancio no cuenta. Tu frustración se interpreta como falta de empatía. En esta etapa, muchos hombres empiezan a sentir que están perdiendo el control de su vida interior. Su ansiedad aumenta, su autoconfianza disminuye, se vuelven hipervigilantes. Y todo esto sin notar algo fundamental. Esas crisis no son reacciones espontáneas, son tácticas, no necesariamente conscientes, pero sí funcionales. Cuando ella llora, consigue lo que quiere. Cuando se enfada, tú te ajustas. Cuando se victimiza, tú te sometes. Cada estallido emocional es una pieza de un engranaje que opera para mantenerte atrapado en una posición de culpa perpetua. Y cuando ya estás suficientemente desgastado, llega la maniobra más devastadora. Empieza a alterar la forma en que percibes la realidad misma. Lo que viene a continuación no es solo manipulación emocional, es una cirugía psicológica completa. Si la fase anterior te tenía atrapado emocionalmente, esta va mucho más allá. Aquí no solo controla cómo te sientes, sino cómo interpretas el mundo. La narcisista encubierta inicia entonces la etapa más silenciosa y destructiva del proceso. Una en la que tu percepción deja de ser fiable, incluso para ti mismo. Ya no se trata de lágrimas ni de explosiones emocionales. Ahora entra en juego algo más sofisticado, casi clínico: la distorsión de la realidad. Es aquí donde se despliega el gaslighting en su forma más pura. No lo hace mediante grandes mentiras ni historias imposibles, sino a través de negaciones pequeñas, sutiles, constantes, que van desgastando tu capacidad de confiar en tu memoria, tu intuición y tu criterio. Cuando recuerdas una conversación, ella asegura que nunca ocurrió. Cuando mencionas algo que te dolió, ella afirma que jamás lo dijo. Cuando percibes un comportamiento hiriente, ella señala que estás exagerando, que eres demasiado sensible o que estás imaginando cosas. Lo siniestro no es la negación en sí, sino la seguridad absoluta con la que la expresa. Su versión de los hechos parece tan coherente, tan firme, tan imperturbable, que empiezas a preguntarte si realmente eres tú quien está fallando. A veces lo hace con dulzura, otras con indignación, otras con un aire de superioridad que te hace sentir ingenuo, infantil o emocionalmente torpe. Y así, poco a poco, tus recuerdos se vuelven difusos, tus certezas se disuelven, y tus juicios comienzan a depender de su aprobación. Dejas de confiar en tu capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo manipulado, lo que ocurrió de lo que ella afirma que ocurrió. La duda se instala en tu mente como una sombra persistente. Cada vez que intentas confrontarla con hechos, ella ofrece una explicación alternativa que desarma tus argumentos. No importa cuán claro hayas vivido un momento. Ella siempre tiene una narrativa que lo invalida. Con el tiempo, empiezas a preguntarte si tus emociones son válidas, si tus reacciones son exageradas, si tu percepción está distorsionada. Ella consigue que dudes tanto de ti mismo que, sin darte cuenta, te vuelves dependiente de su versión de la realidad. Te vuelves vulnerable a su interpretación, como si ella fuese un filtro inevitable, a través del cual todo debe pasar antes de ser considerado verdadero. Esto no es un simple desacuerdo, es un encarcelamiento psicológico. La jaula no está hecha de barrotes, sino de inseguridad acumulada. Ella no necesita prohibirte nada porque tú mismo acabas autocensurándote. Dejas de confiar en tus impresiones, reprimes tus intuiciones y renuncias a tus límites porque te convence de que tus límites son irracionales. Y lo realmente perverso de este mecanismo es que se apoya en tus mejores cualidades. Los hombres sensibles, reflexivos, empáticos, aquellos que están dispuestos a considerar la perspectiva del otro, son los que caen con más facilidad. Tu capacidad de dudar de ti mismo, que en cualquier otra relación sería un signo de madurez, aquí se convierte en el arma que ella utiliza para corroer tu identidad desde dentro. Muchos hombres llegan a esta fase sintiéndose como si estuvieran perdiendo la cordura. Creen que su mente está fallando, que su memoria se está rompiendo,
que su percepción se ha vuelto defectuosa. Pero no es locura. Es el efecto acumulado de una manipulación sistemática que se infiltra en cada grieta de tu conciencia. Y cuando ya has perdido parte de tu autonomía mental, ella activa un mecanismo todavía más cruel. Transforma la relación en un escenario donde siempre debes esforzarte, pero jamás podrás ganar. Después de debilitar tu percepción, la narcisista encubierta pasa a una fase aún más agotadora. Convierte la relación en una evaluación permanente donde tú eres el alumno. Ella es la examinadora y el resultado del examen siempre es decepcionante. Ya no se conforma con controlar cómo recuerdas las cosas. Ahora necesita controlar cómo te comportas. Cada gesto tuyo se convierte en una prueba, cada conversación en una medición y cada esfuerzo en una oportunidad para demostrarte que sigues sin alcanzar el nivel que ella exige. Y lo más cruel de esta etapa es que tú no sabes que estás participando en un examen. Crees que estás intentando mejorar la relación, ser más atento, más considerado, más comprensivo. Crees que si corriges aquello que dice que te falta, finalmente la relación será estable. Pero esa estabilidad jamás llega, porque no es lo que ella busca. Lo que necesita es que nunca sientas que has hecho suficiente. Ella establece expectativas que parecen alcanzables, pero en cuanto te acercas a cumplirlas, revela que en realidad quería algo distinto, algo más, algo que misteriosamente no habías entendido. Hoy te pide más atención, mañana te reprocha que la asfixias. Hoy te reclama más presencia emocional. Mañana dice que necesitas darle espacio. Hoy te acusa de no escucharla, mañana niega haber dicho eso y afirma que el problema es tu falta de memoria. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá un nuevo defecto que corregir, una nueva meta que alcanzar, una nueva forma de demostrar que la amas. Y tú, atrapado en la dinámica, comienzas a sentir que quizá ella tiene razón. Empiezas a creer que no eres tan buen compañero como pensabas, que tienes fallas que nunca habías visto, que debes esforzarte más. Este es precisamente el terreno emocional donde nace la adicción más peligrosa de todas, la adicción a su aprobación. Porque aunque la mayoría del tiempo te critique, te confunda y te desgaste, de vez en cuando te ofrece pequeñas dosis de reconocimiento. Momentos breves, intensos, casi mágicos donde te sonríe con ternura. Te agradece algo, te toma de la mano o te hace sentir que finalmente estás cumpliendo. Esos destellos se sienten como un premio a todo el sufrimiento anterior, como si por fin hubieras logrado pasar de nivel en un juego emocional interminable. Pero son ilusiones cuidadosamente dosificadas. No se dan porque ella esté satisfecha, sino porque necesita mantenerte enganchado, igual que un casino que reparte pequeñas ganancias para mantener al jugador frente a la máquina. Psicológicamente, este mecanismo se llama refuerzo intermitente, y es uno de los sistemas más adictivos jamás estudiados. Te hace creer que, si perseveras un poco más, si corriges un error más, si aguantas un episodio más, la recompensa llegará, pero no llega, al menos no de manera consistente. Y esa inconsistencia es precisamente lo que te ata. Pasas de la confusión a la culpa, de la culpa a la esperanza, de la esperanza a la frustración. Tu estabilidad emocional queda totalmente supeditada a sus reacciones, reacciones que ella controla con precisión quirúrgica. Cada día se convierte en un desafío para hacerlo bien, sin que jamás se te explique qué significa realmente hacerlo bien. Y cuanto más te esfuerzas por demostrar tu valor, más te hundes en una espiral donde la autoestima empieza a desmoronarse. Esta fase no destruye solo tu paz interior, destruye la noción misma de lo que significa ser amado. Porque en lugar de amor, recibes evaluación. En lugar de reciprocidad, recibes exigencias. En lugar de conexión, recibes condiciones. Cuando un hombre llega a este punto de desgaste, cree que la relación no puede complicarse más. Pero se equivoca. Lo que viene después no es un nuevo juego emocional, sino un cambio absoluto en la estructura de la relación. Ella ya no busca moldear tu conducta, sino controlar tu capacidad de sentir,
de expresarte y de existir emocionalmente. Si hasta este punto la relación ya era un terreno inestable, en esta fase se convierte definitivamente en un sistema económico desequilibrado, donde ella es la única beneficiaria y tú eres el único proveedor. La narcisista encubierta establece una jerarquía emocional en la que sus sentimientos tienen valor infinito, mientras que los tuyos no valen absolutamente nada. No lo dice explícitamente, no necesita hacerlo. Lo demuestra en cada interacción, en cada discusión, en cada momento en el que intentas expresar algo que sientes. Cuando ella está molesta, todo debe detenerse hasta que recupere la calma. Cuando está triste, tú debes reorganizar tu día para consolarla. Cuando se siente insegura, tú debes ajustar tu conducta para reafirmarla. Pero cuando eres tú quien necesita apoyo, comprensión o simplemente un espacio para desahogarte, su reacción es fría, crítica o directamente despectiva. Ella interpreta tu tristeza como exageración, tu ansiedad como debilidad, tu enojo como agresión injustificada. La relación deja de tener dos centros emocionales y se convierte en un universo donde solo existe uno, el suyo. Tu mundo interior pasa a ser irrelevante, algo que debe reprimirse para no interferir con las necesidades cambiantes de ella. Su bienestar emocional se transforma en la prioridad absoluta, mientras que el tuyo es visto como una molestia que debe ser corregida o minimizada. Y aquí ocurre algo que muy pocos hombres saben identificar. Comienzas a desconectarte de tus propias emociones. No porque seas fuerte, sino porque tu sistema nervioso se adapta para sobrevivir. Empiezas a sentir que expresar lo que te duele es peligroso. Intuyes que cualquier vulnerabilidad tuya será usada en tu contra o ignorada por completo. Dejas de llorar, no porque no sientas, sino porque ya no tiene sentido. Dejas de enojarte, no porque no haya motivos, sino porque sabes que será interpretado como egoísmo. Dejas de pedir ayuda, no porque no la necesites, sino porque ya has aprendido que en esta relación la ayuda es un privilegio que solo ella puede recibir. Y mientras tú te vuelves emocionalmente autosuficiente de forma forzada, ella lo interpreta como madurez, como una prueba de que puedes con todo, sin notar que en realidad estás apagando tu humanidad para evitar sus castigos emocionales. Ella, por el contrario, exige un flujo constante de energía emocional que debes suministrar sin interrupciones. Debes ser terapeuta, protector, confesor y regulador emocional, todo al mismo tiempo, sin esperar reciprocidad. Tus emociones son clasificadas como inconvenientes, inapropiadas o incluso manipuladoras. Las suyas, en cambio, son consideradas sagradas, legítimas e innegociables. Este desequilibrio crea un terreno fértil para que la culpa, el miedo y la vergüenza se conviertan en los pilares de la relación. Cada vez que intentas defender tus necesidades, te acusa de ser insensible. Cada vez que estableces límites, te reprocha que la estás abandonando. Cada vez que muestras tristeza, te recuerda que ella sufre más que tú. Con el tiempo, empiezas a creer que sentir es un problema, que tener necesidades es un defecto, que pedir comprensión es una carga. Te conviertes en una versión mutilada de ti mismo, incapaz de priorizar tu bienestar, porque ella te ha condicionado a verlo como un acto de egoísmo. Y aunque esta fase ya es profundamente destructiva, no es el final. Una vez que ha logrado que tus emociones pierdan valor, procede al siguiente paso de su estrategia: aislarte del mundo, destruir tu confianza interna y convertirte en alguien que depende exclusivamente de su aprobación para funcionar. Lo que se aproxima no es solo manipulación emocional, sino una reconfiguración total de tu identidad. Cuando tus emociones han sido relegadas a un segundo plano y tu energía está dedicada casi por completo a sostener el universo emocional de ella, la narcisista encubierta activa una serie de tácticas que ya no buscan solo desgastarte. Buscan reconfigurarte por completo. En esta fase, la manipulación deja de ser reactiva y se convierte en estructural. Un sistema completo diseñado para romper los lazos que te conectan con tu mundo,
con tu criterio y finalmente, contigo mismo. La primera maniobra es el aislamiento. No te prohíbe ver a tus amigos ni te impide hablar con tu familia. Sería demasiado obvio. En cambio, hace que cada encuentro con ellos tenga un costo emocional. Se muestra herida cuando dices que saldrás con alguien, interpreta tus compromisos sociales como abandono, insinúa que ciertas personas no te aprecian realmente o que no entienden la profundidad de vuestra conexión. A veces, incluso crea pequeñas crisis justo cuando estás a punto de salir, obligándote a elegir entre atender su supuesto sufrimiento o mantener tu vida social. Con el tiempo, la elección se vuelve automática. Es más fácil evitar conflictos que enfrentarlos. Así, sin darte cuenta, empiezas a ceder terreno, cancelas planes, reduces llamadas, te distancias de quienes antes te sostenían. No porque ella te encierre, sino porque te condiciona a encerrarte tú mismo. Y cuando tus vínculos externos se debilitan, ella se convierte en tu principal, si no única, fuente de validación emocional. Esta dependencia afectiva prepara el terreno para la siguiente fase, la máquina de culpa. Aquí, la narcisista encubierta reescribe la narrativa de la relación para que parezca que ella da más de lo que recibe, que tú siempre te quedas corto, que tus esfuerzos llegan tarde o incompletos. Recuerda cada favor que te hizo, pero olvida todos los sacrificios que tú realizaste. Magnifica lo que ella aporta y minimiza lo que tú das. Así instala en ti una sensación crónica de deuda emocional. Crees que nunca haces suficiente, que siempre le debes algo, que tu relación se sostiene gracias a su entrega y pese a tus fallos. Ese desequilibrio psicológico te obliga a tolerar comportamientos que normalmente no aceptarías y a ceder en situaciones donde deberías poner límites. Pero la culpa no es la única herramienta. Viene acompañada de una táctica igualmente corrosiva: el asesinato de tu competencia. Ella no te ataca de frente, sino de manera sutil. Te corrige constantemente, cuestiona tus decisiones, sugiere que tus ideas no son tan sólidas como creías, te ofrece ayuda para tareas que llevas toda tu vida haciendo solo. No lo hace con agresividad, sino con una amabilidad que desarma. Te convence de que solo quiere ayudarte, que ve cosas que tú no ves, que tiene más criterio o más sensibilidad en temas donde tú antes te sentías seguro. Cada microcorrección parece insignificante, pero su acumulación es letal. Acaba destruyendo la confianza que tenías en tu capacidad para funcionar sin ella. Y cuando ya dudas de tus decisiones, de tu criterio y de tus habilidades, el campo está preparado para la penúltima fase: la adicción emocional. Aquí entra en juego el mecanismo más potente de todos: el refuerzo intermitente. Ella alterna momentos de aparente cariño, conexión auténtica o atención tierna con periodos largos de indiferencia, crítica o frialdad. Estos breves instantes positivos no significan que la relación mejore, significan que está reforzando tu adicción. Igual que un jugador de casino que sigue apostando porque de vez en cuando gana. Tú sigues intentando complacerla porque a veces recibes una chispa de afecto que te hace creer que todo el sufrimiento vale la pena. Esa combinación de dolor y alivio, de caos y calma, crea una forma de vínculo conocida como trauma bonding. Un lazo tan intenso que muchos hombres lo confunden con amor verdadero. Pero no es amor. Es una programación emocional que te enseña a aceptar migajas como si fueran tesoros. Y cuando la adicción está instalada, llega la fase final, la más devastadora: la transformación psicológica. Aquí no necesitas que ella te controle constantemente. Eres tú mismo quien reproduce su lógica dentro de tu mente. Empiezas a priorizar automáticamente sus necesidades sobre las tuyas, a anticipar sus reacciones antes de que ocurran, a sentir culpa por problemas que no causaste, a dudar de tu valía cada vez que ella está insatisfecha. Te conviertes, sin notarlo, en un dispositivo emocional diseñado para servirla. Siempre disponible, siempre dispuesto, siempre apagando incendios que ella misma provoca. Ya no reaccionas a sus exigencias, las anticipas. Ya no buscas su aprobación,
Dependes de ella para sentirte en equilibrio. La relación entonces deja de ser un espacio compartido y se convierte en un sistema donde tú existes para sostenerla. Y lo más trágico es que, en esta etapa, muchos hombres ya ni siquiera recuerdan cómo eran antes de empezar. La identidad original se diluye entre culpas, dudas, adaptaciones y renuncias. Lo que alguna vez fuiste, seguro, libre, conectado con tu mundo, ahora es una sombra borrosa. Pero incluso en la oscuridad más profunda, existe una salida. Restaurar tu libertad emocional no es sencillo, pero es posible. Y el primer paso es reconocer que estás atrapado en un sistema que nunca estuvo diseñado para cuidar de ti. Lo que viene a continuación es la parte más importante de todo este viaje. Comprender que recuperarte no solo es necesario, sino inevitable si quieres volver a sentirte dueño de tu vida. Llega un momento en el que el dolor ya no puede seguir siendo ignorado. Un punto en el que incluso la mente más agotada empieza a distinguir entre lo que siente y lo que ha sido programada para sentir. Ese instante de claridad, por pequeño que sea, es la primera grieta en la estructura que la narcisista encubierta ha construido a tu alrededor. Y es justamente en esa grieta donde nace la posibilidad de libertad. Comprender los mecanismos, reconocer los patrones, ver las dinámicas con los ojos de alguien que ya no está cegado por la culpa ni por la necesidad de aprobación, es un acto profundamente liberador. No porque la manipulación deje de existir de un día para otro, sino porque al ponerle nombre, pierde su poder silencioso. Ya no es confusión, ya no es caos, ya no es quizás soy yo el problema. Es manipulación, es estrategia. Es un sistema emocional en el que nunca fuiste compañero, sino recurso. Entender esto no significa volverse frío o desconfiado. Significa recuperar la soberanía emocional que durante tanto tiempo estuvo condicionada por las exigencias y fragilidades de otra persona. La verdadera libertad comienza cuando decides dejar de cargar con emociones que no te pertenecen. Cuando permites que la tristeza de otro deje de convertirse en tu culpa. Cuando aceptas que tus necesidades no son defectos. Cuando vuelves a escuchar tu intuición. Esa voz que ella silenció poco a poco mediante omisiones, negaciones y distorsiones. Soberanía emocional no es indiferencia, es equilibrio. Es recuperar el derecho a sentir sin miedo, a expresarte sin ser castigado, a existir sin ser juzgado por estándares imposibles. Y en ese camino, algo más se vuelve evidente. No estás obligado a reparar a alguien que no quiere ser reparado. No estás destinado a demostrar tu valor una y otra vez para alguien incapaz de reconocerlo. No estás condenado a vivir dentro de un laberinto emocional construido por otra persona. Recuperar tu criterio, tu memoria, tus límites y tu voz es reconstruir la versión de ti que existía antes de la manipulación. Y sí, duele admitir que alguien a quien amaste usó tu empatía como arma. Pero es justamente ese reconocimiento lo que te devuelve la claridad. La manipulación pierde fuerza cuando deja de operar en secreto. Y una vez empiezas a ver los patrones en tiempo real, algo profundo cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te responsabilizas por lo que ella siente. Ya no buscas su aprobación como única fuente de calma. La dinámica se desmorona porque su arquitectura dependía de tu participación inconsciente. No se trata de convertirte en un ser cínico ni de desconfiar de todo el mundo, sino de desarrollar la capacidad de distinguir entre intimidad genuina y vulnerabilidad fabricada, entre amor auténtico y refuerzo intermitente, entre una relación recíproca y una estructura de poder disfrazada de romance. La libertad no llega el día que te vas físicamente, sino el día en que dejas de justificar, de minimizar, de confundir, de cargar con emociones que no te corresponden. Cuando tu mente recupera el derecho a interpretar la realidad sin filtros impuestos por el miedo o la culpa, entonces la relación deja de tener poder sobre ti, porque al final, la pregunta no es por qué ella actuó así, sino por qué tú mereces algo distinto. Mereces reciprocidad, claridad, apoyo.
Mereces que tus emociones tengan valor, que tu voz sea escuchada, que tu identidad no se disuelva para sostener a otra persona. Y mereces, sobre todo, relaciones donde la conexión no sea una forma de control. Ahora que entiendes los mecanismos, los patrones y el impacto psicológico que generan, la decisión está en tus manos. Quédate si quieres seguir sufriendo. O empieza a caminar hacia un espacio donde tu valor no sea negociable. Lo importante es que reconozcas que tienes opciones. Tú eres quien decide, y ya no estás en la oscuridad. Este es el momento en que te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has reconocido alguno de estos patrones en tu propia historia? ¿Crees que las relaciones pueden sobrevivir cuando uno de los dos necesita dominar psicológicamente al otro? Comparte tu opinión, porque hablar de esto no solo libera, también ilumina a quienes aún no se atreven a ponerle nombre a su dolor.